Vamos a leer Mateo 8 del 18 al 34. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un pasaje muy interesante porque lo seguía mucha gente y de hecho uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y así a veces nos pasa, seguimos mucho a Jesús y le decimos a donde tope contigo, Dios, y hasta donde sea contigo, pero Dios honestamente nos hace un alto y nos da el costo de seguirlo. No es un predicador que miente, no como algunos que ofrecen prosperidad y bendición y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aquí nos da qué es y qué significa, qué implica el seguirlo. Y dice, les digo que las zorras tenían guaridas, pero que él no tenía de dónde recostar su cabeza. No quiere decir que literalmente no tenía dónde quedarse. Su ministerio público, él andaba por muchas partes y quizá no tenía un lugar fijo, pero sí tenía un lugar donde él podía hospedarse, podía quedarse, pero aquí más que nada es un significado espiritual. El significado es que él tenía un propósito y una misión que cumplir que era urgente, importante y prioritaria, de tal forma que su reposo y su descanso no era en esta tierra, que en este mundo no estaba para descansar, sino para cumplir esa misión. Entonces, cuando le decimos sígueme, nos advierte. El seguirlo, el ser sus discípulos, el servirlo implica que no vamos a estar en un reposo a nivel humano, descansados. Hay un trabajo que hacer. Y después, otro de sus discípulos le dice, permíteme que vaya primero y enterre a mi padre. No quiere decir necesariamente que su padre ya acaba de morir y fuera al funeral y lo enterrara, sino algunos lo interpretan como permíteme a que tome mi herencia. Y aquí el problema es el orden. Permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Primero, cuando ponemos algo antes que Dios, el discipulado y el llamado de Dios es a que Él sea lo primero y todo lo demás va a ser secundario. Entonces Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque aquí Dios nos está enseñando que las personas sin Dios están muertos espiritualmente. Por eso cuando Adán pecó dijo, si comes de este árbol, había advertido Dios, de cierto morirás. Hubo una muerte espiritual. Nacimos algún día del vientre de nuestra madre, pero nacimos espiritualmente muertos. Por eso dice, deja que los muertos, o sea, que los que están vivos, pero sin Dios es como si estuvieran muertos, entierren a sus muertos. Y pues ya no continúa diciendo nada. Probablemente estos discípulos, pues al ver el costo, a ver qué implicaba, pues a lo mejor dijeron, no le entro. Y en lugar de preocuparnos por ellos, deberíamos preocuparnos por nosotros. ¿Entendemos el costo? Que aquí no estamos para descansar, que estamos para trabajar, estamos con un propósito que apremia y que Dios tiene que ser nuestro primer afecto y nuestra prioridad antes, aunque nuestros padres o nuestro cónyuge o nuestros hijos. Ese es el discipulado, ese es lo que el seguidor de Cristo está llamado a hacer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En este pasaje vemos a Cristo como Dios y hombre. Es algo que nuestra mente no entiende, pero Jesucristo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Aquí vemos una parte de su humanidad, se durmió, estaba cansado, era un hombre, pero también vemos su deidad, porque se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y le obedecieron. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vemos aquí otra manifestación del poder de Dios, que para Dios no hay imposibles. Hay personas que están endemoniadas en esta tierra. No sabemos a veces la razón, pero aún esas personas que pareciera que no tienen solución porque están endemoniadas, Dios tiene el poder de hacerlas libres. Y vemos también que los demonios tienen un tiempo, y aquí lo reconocen, que dijo: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Para ellos fue hecho el infierno. El infierno no fue hecho originalmente para el hombre, sino para los demonios. Pero obviamente ellos no quieren irse solos, quieren llevarse consigo a las almas. Ellos saben que un tiempo tienen, y aquí queda claro. Vemos el poder de Dios, que Él quiere hacernos libres, y para Él no hay imposible. Y aquí, en lugar de que la gente se alegrara, terminaron diciéndole que se fuera de sus contornos. Y a veces así es, cuando el Señor viene a nuestra vida y nos sana y nos limpia y hace algo. Hay mucha gente que prefería tener la vida de antes, o lo que quiero decir es, por ejemplo, conozco gente que su cónyuge o sus hijos se convierten al Señor Jesucristo y viene a ser Dios un cambio en su vida, y dicen: te prefería como antes. Es triste la reacción de ellos, pero quedémonos en el pensamiento del poder de Dios, que los demonios le obedecen y también la tormenta le obedece.